Bienvenidos al primer Congreso Internacional sobre Identidades, Inclusión y Desigualdad. Soy Alfredo José Martínez González, uno de sus dos codirectores y profesor de Historia del Derecho de las Instituciones de la Universidad de Sevilla. Ha llegado el momento de poner en marcha este evento académico mediante el que hemos pretendido, desde una perspectiva multidisciplinar, analizar a través de las más diversas áreas del conocimiento cuáles son las problemáticas tanto de la construcción de identidades como los motivos que llevan a nuestro mundo actual a diversas situaciones de discriminación. Y para ello hemos tomado como punto de partida el heterogéneo mundo iberoamericano, pero también trascendiendo a sus fronteras. Es el deseo de todos nosotros, no solo de la codirección y de la coordinación académica, sino también de la Secretaría Técnica y de todos los miembros del Comité Científico, que el resultado sea fructífero para todos y cada uno de los participantes de este encuentro virtual y que las investigaciones científicas que estos días se presentan puedan ser el punto de partida de nuevas colaboraciones en un mundo cada vez más interconectado. ¿Y qué mejor presentación, tomando precisamente como idea de fondo esa interconexión, que la de comenzar dialogando? Para ello contamos con una conferencia internacional ciertamente sui generis. Vamos a establecer un diálogo sobre la identidad. Un diálogo sobre la identidad que hemos titulado Reflexiones desde la historia y la filosofía para el siglo XXI. Un diálogo establecido entre José Carlos Ruiz y Sandra Olivero. El primero de ellos, José Carlos Ruiz, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y culminó sus estudios con una estancia en la Universidad de la Sorbona. Doctor en Filosofía por la Universidad de Córdoba, se encuentra especializado en Filosofía de la Cultura y del Pensamiento Crítico. Ha sido profesor de Filosofía en la Universidad de Córdoba desde el año 2017. Presentó su tesis doctoral en el año 2010 acerca del paso de la categoría social a la categoría individual, analizando la obra de Guy Debord y del pensamiento contemporáneo de Gilles Lipovetsky. Ha participado en múltiples congresos internacionales con trabajos que tienen de fondo la filosofía de la cultura y el análisis del pensamiento crítico. También es un habitual colaborador en medios de comunicación y en la actualidad conduce la sección de radio Más Platón y Menos WhatsApp en el programa de radio de la cadena SER, La Ventana. A su vez, es autor de diversas monografías, entre las que destacan De Platón a Batman, El arte de pensar y La filosofía ante el desánimo. Por su parte, Sandra Olivero es profesora en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, doctora en Historia por esta universidad y licenciada en Historia por la Universidad Argentina de El Salvador, Buenos Aires. Fue becaria en la Academia Nacional de Historia en Argentina y también participó como investigadora invitada a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla por la Junta de Andalucía. Recibió la beca de Hispanistas, otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional en el año 2006. Como miembro de la Asociación Española de Americanistas, de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y de la Asociación de Demografía Histórica, así como de la Asociación Latinoamericana de la Población, ha participado en numerosos congresos internacionales en los que destacan sus aportaciones al estudio de la demografía histórica y colonial. A su vez, es también directora del Seminario Permanente Familias y Redes Sociales, Etnicidad y Movilidad en el Mundo Atlántico de la Universidad de Sevilla. Sus principales líneas de investigación, de las cuales han surgido numerosas publicaciones nacionales e internacionales, están en el campo de la historia social y demográfica, comprendiendo los estudios de población colonial, familias, redes clientelares y género, con especial interés en los procesos interétnicos y del blanqueamiento de la población, así como la construcción de identidades en Iberoamérica, siendo esta precisamente la piedra angular que sustenta este congreso. Así que, una vez presentados, sin más dilación, cedo la palabra a nuestros dos intervinientes. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación al Congreso y para abrir con este diálogo, que además tiene mucho que ver con el subtítulo del Congreso, que son los diálogos multidisciplinares, ¿no? Y me parece que como el tema de la identidad es un tema transversal, que toca muchas facetas, a mí me interesa especialmente la parte histórica, teniendo en cuenta que tú y yo vamos a entablar este diálogo. Entonces, bueno, quisiera saber, tú que eres especialista en Iberoamérica,
si crees que existe o que hay una identidad en construcción que esté referida a esa famosa identidad iberoamericana, ¿no? Es decir, quiero saber tu opinión al respecto y luego, si te parece, bueno, pues vamos viendo también desde la filosofía qué otras facetas tiene la identidad. Así es que, Sandra, te paso la palabra y cuéntame, ¿cómo definirías tú si es que existe esta identidad iberoamericana? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para los que nos están viendo desde distintas latitudes. En primer lugar, agradecerte, José Carlos, por querer participar en este diálogo también multidisciplinar desde la historia y desde la filosofía, desde dos de las ciencias que están implicadas en este congreso, como muchas otras, para tratar de construir identidades, ¿no? Que de eso se trata, de visualizar la diversidad de identidades. En este caso, en el ámbito mío de estudio, es en el mundo iberoamericano. Y hablo de mundo iberoamericano porque, bueno, siempre se habla de América Latina, de Latinoamérica o de Hispanoamérica, pero yo utilizo más el término Iberoamérica, no porque sea políticamente más correcto, sino porque quiero incluir a una inmensidad que es casi como un continente dentro del continente, que es Brasil, que presenta también sus grandes particularidades. El tema de la identidad o de las identidades en plural, porque hay que pluralizarlo, es un tema muy complejo desde muchas miradas, ¿no? Desde miradas muy diversas. En el caso concreto de la historia, desde la mirada histórica, presenta una gran complejidad en el mundo iberoamericano, porque podríamos definir que existe realmente una única identidad iberoamericana. Yo creo que no, que es una identidad que se está construyendo, que vive resignificándose en forma constante, ¿no? Pero podemos hablar de una única identidad nacional para cada uno de los países que conforman el continente iberoamericano actualmente. Creo que tampoco. Creo que son identidades que también se están construyendo y resignificando de forma permanente. Pero creo que esto tampoco es una particularidad única o una característica exclusiva de Iberoamérica. Creo que esto es un fenómeno que se da en forma general, en forma global, o en estos universos interconectados, ¿no? En esta historia interconectada, como la llama un querido colega y amigo, que es Michel Bertrand, ¿no? Que más de hablar de una historia globalizada, que es un término al que, no sé tú, de tu opinión desde la filosofía, pero desde el punto de vista histórico yo trato de evadirlo bastante. Creo que tenemos que hablar de historias y de mundos conectados o interconectados, ¿no? De procesos que se van dando en distintos lugares del mundo y que responden a causalidades que en muchas ocasiones tienen puntos en común. Entonces el tema, tratando un poco de encauzar tu pregunta, el tema de la identidad iberoamericana es un tema que presenta muchas aristas, porque el continente iberoamericano es un continente muy heterogéneo. La característica fundamental es la heterogeneidad, una heterogeneidad que se muestra en su aspecto físico, geográfico, en su diversidad de climas, de suelos, de fauna, de flora, pero también porque es un continente variopinto en cuanto a su formación étnica, a la gran, no te diría cientos, sino miles de grupos étnicos que conforman la realidad iberoamericana, ¿no? Y que conformaron en tiempos pretéritos, en tiempos históricos, los ámbitos sociales, las distintas sociedades, las distintas comunidades iberoamericanas en la época colonial. Por lo tanto, esa heterogeneidad muchas veces lo que construyen o lo que han construido y siguen construyendo lamentablemente son barreras, son muros que crean exclusión, discriminación y en muchos casos segregación, vulnerabilidad, ¿no? Y otros conceptos incluso más fuertes, como pueden ser la xenofobia o el racismo, ¿no? Creo que eso es
uno de los puntos claves que hace tan difícil la conformación de una unidad iberoamericana, la conformación de un ser iberoamericano, inclusive de un ser nacional para cada uno de estos estados iberoamericanos, en tiempos pretéritos y en tiempos contemporáneos. Pero yo creo que la historia puede dar muchas respuestas, ¿no? Que desde el presente tenemos que mirar hacia los tiempos pretéritos porque la historia puede dar muchas respuestas a todo esto. Pero creo que la interpretación filosófica también nos puede ayudar mucho, y como tú eres un especialista en esta materia, creo que es importante visualizar que este tema de la identidad, que se arrastra desde tiempos atrás, en el caso de Iberoamérica, desde las etapas coloniales, desde la dominación española hasta la actualidad, creo que en términos filosóficos tenemos que plantearnos una serie de preguntas que, como te tengo aquí hoy, me gustaría que me respondieras. En la actualidad creo que estamos asistiendo a un déficit en el ámbito público como una seña de identidad en el mundo contemporáneo, de manera que se está imponiendo, de alguna forma, en el individuo una demanda de libertad. ¿Cuándo consideras tú que dejó el sujeto de pensar en los demás más allá de una visión utilitarista? Hombre, bueno, ahora te engancho con la pregunta, pero me ha interesado mucho lo que has estado comentando. Es cierto que igual mi pregunta era muy amplia, porque te he preguntado por una identidad iberoamericana y demasiado osada, ¿no? Pero es cierto que cuando habla de la construcción de una interconexión, que al final es lo que, en vez de hablar de una generalidad, ¿no?, de nacionalidades interconectas, ni siquiera de nacionalidades, sino de idiosincrasia, yo últimamente estoy apostando más por la hibridación, fíjate, porque creo que ya no solamente hay esa interconexión entre las identidades más locales, sino que esas identidades locales a través de las redes consiguen hibridarse con cuestiones muy lejanas a ellos, ¿no?, que me parece fascinante, ¿no? Y con respecto a lo que me has preguntado, el hecho de que es cierto, ¿no?, que quizá el tema de poner el foco de atención en un sujeto que demanda independencia exclusivamente, autonomía, un criterio de libertad, hay muchos elementos, hay muchos focos, ¿no? Pero si en esa construcción de la identidad el sujeto se pone como única referencia en la propia construcción al sí mismo, al yo creo que a partir de ahí encontramos muchas dificultades de lo que se llamaría la civilidad del sujeto, es decir, cómo interconectarse, ¿no?, con los otros de una manera cívica. Hay pensadores que han tocado este tema, desde ya los griegos clásicos, cuando en el templo de Delfos ponían aquella famosa frase de conócete a ti mismo, ¿no? El siglo XXI, a finales del XX ya empieza a verse, ¿no?, sacan esa frase del templo de Delfos, del conócete a ti mismo, y la convierten en una especie de referencia de construcción de la identidad. Y entonces te dicen, bueno, la construcción de un sujeto tiene mucho que ver con que sea capaz de mirar hacia adentro, una introspección, y sepa cómo está construyendo su proceso identitario. Pero yo creo que se ha pervertido desde el momento en el que el sujeto se empodera de una visión de sí mismo completamente autónoma, es decir, sin necesidad de la heterogeneidad, de la multidiversidad, sin reconocer herencias, que eso será un tema que luego, si da tiempo, lo quiero desarrollar un poquito más, ¿no? Pero llegó incluso Heidegger, el gran pensador alemán, a decir que la auténtica libertad, esa demanda de libertad, pasaba por apropiarse de uno mismo. O sea, la identidad se centra tanto en el sujeto individual que el propio Heidegger llegó a definirlo así. Un poco después, uno de mis filósofos favoritos, Levinas, llegó a concluir que quizá era más interesante que la libertad fuese el escaparse de uno mismo, es decir, el salirte de ti y empezar a interconectar con los otros, ¿no? Es cierto que en esa hibridación de la que hablábamos antes, ¿no?, esta especie de interconexión de la que tú has hablado, yo creo que por una parte ha traído heterogeneidad, porque a gente que no conocía la identidad, pues de las etnias, le ha llegado la facilidad de empezar a darse a conocer, pero también ha jugado un efecto trampa hasta el extremo de que estas etnias, sin darse cuenta, han empezado a hibridarse con otras identidades que han asumido ese rol, ¿no? Y entonces sí, creo que ahí se construye un proceso de homogeneidad peligrosa, en el sentido en el que esa hibridación hace que cada vez estemos todos más estandarizados y haya una lucha por la singularización del sujeto, es decir, que cada uno esté buscando de alguna manera que su singularidad sea reconocida por el otro. Entonces, esa especie, tú lo has dicho muy bien al final de la pregunta, ¿no?, ese sentido utilitarista del otro, yo creo que ahora está más vigente que nunca, desde el momento en el que necesitas del otro para que convalide
esta nueva singularidad que tú estás construyendo, esta identidad que tiene mucho que ver con esta hibridación que estamos viviendo, ¿no? Y creo que es uno de los procesos que nos va a dar más problemas, más quebraderos de cabeza a la hora de definir, ¿no?, cómo son las identidades contemporáneas. Por lo menos esta es la sensación, ¿no?, que a mí me provoca. Pero hablando de esta hibridación, si te parece, ya que te tengo aquí a mano, me interesaría un tema también de hibridación, si te parece, que es el mestizaje. Entonces, tú que eres especialista en Iberoamérica, ¿qué papel crees tú que juega el mestizaje? También en el sentido más amplio del término, es decir, vamos a enfocarlo con anchura de miras porque estamos haciendo la introducción al Congreso, ¿no? Entonces, en la conformación del ser nacional en la América Latina, el mestizaje, ¿qué referencia le das tú dentro de ese ámbito? Pues mira, el mestizaje es un elemento importantísimo y tiene muchísima relación con lo que acabas de decir, ¿no? El concepto de hibridación. Hay especialistas, historiadores, bueno, o estudiosos de las ciencias sociales en general que basan sus investigaciones en este tema en concreto, que hablan de los procesos de hibridación, de mestizaje, de mezcla, ¿no? Como uno de los elementos característicos del proceso de conquista y colonización en América, en la formación de Hispanoamérica, ¿no? Vuelvo a reiterarte que yo incluyo también el Brasil portugués dentro de este análisis. No así las 13 colonias anglosajonas, ni los territorios americanos que estuvieron bajo el dominio francés, o los escasos territorios que estuvieron bajo el dominio holandés, por ejemplo, ¿no? Que para mí quedan un poco excluidos de este análisis. No tendremos tiempo en esta conversación, tal vez, queden otras, seguramente tendremos en otras ocasiones para ahondar ese tema. Con respecto a la Iberoamérica colonial, se dice que las dos características fundamentales, lo que distinguen a la etapa colonial en este territorio iberoamericano, es por un lado el proceso de mestizaje y por otro lado el proceso de criollización. Yo le doy más importancia al primero, al proceso de mestizaje. Porque cuando se produce, y mira, voy a ser cuidadosa en la utilización del término, el encuentro de culturas, no te voy a hablar ni de la conquista, ni del choque de dos mundos, ni nada de eso. Cuando se produce el encuentro de culturas, que bien sabemos que no es un encuentro pacífico por ninguno de los dos lados, pero tampoco es ni equilibrado, ni en fuerzas, ni en derechos, ni en ninguno de los aspectos. Pero cuando ese encuentro de culturas se produce, hay un encuentro de identidades diversas. Ya de por sí la América prehispánica, o sea, anterior a la llegada de los europeos, es una América muy variopinta, es una América formada por cientos de grupos étnicos diferentes, que bajo la óptica de la conquista y de la colonización se la homogeneiza con el concepto de indígena o indio. Es decir, el concepto de indio es un concepto homogeneizador. Es decir, el indio es un ideal que crea el conquistador, pero que detrás de ese concepto se esconden cientos, miles de grupos étnicos con diversidades desde lo biológico, desde lo fenotípico, hasta lo lingüístico. Es decir, con esto ya te estoy demostrando que hay una diversidad enorme, incluso antes de la llegada del europeo al continente. La llegada del europeo incorpora un elemento nuevo, que es el elemento europeo, blanco y cristiano, completamente nuevo. Pero además incorpora un tercer elemento, y desde épocas muy tempranas, desde que ese encuentro de culturas se produce en momentos muy tempranos, que es el tercer pilar de este encuentro de culturas, que es la inmigración forzada negra de origen africano. Digo inmigración forzada porque esos no van voluntariamente a las Indias, a esos lo llevan como mano de obra esclava. Están obligados a ir, ¿no? Pero van, y van en millones, en cantidades. Entonces, a partir de esos tres elementos constitutivos,
que ya de por sí ninguno de los tres es homogéneo, porque hay grandes diversidades entre ellos, tú visualizas desde el hoy 3 identidades diversas, que es engañoso, porque no son 3, son múltiples. Dentro de la identidad homogeneizante indígena tienes cientos o miles de grupos étnicos diversos. Dentro de la identidad homogeneizante negra, mano de obra africana, tienes cientos de etnias diversas de África. Incluso también con rasgos fenotípicos y lingüísticos y culturales diversos. E incluso dentro de la raza española, que cree ser la más homogeneizante, también existen grandes diferencias, culturales e incluso lingüísticas. Dentro de esa enorme diversidad, a pesar de que el objetivo en una sociedad de antiguo régimen, como de la que estamos hablando, sí, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, incluso el siglo XVII, el objetivo era mantener una jerarquización en la estructura social, es decir, mantener compartimentos estancos, divisiones entre los grupos pilares que conforman esa nueva sociedad que se está gestando. Eso no ocurre. La realidad siempre supera la norma, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente, ¿no? Entonces la mezcla se produce. Hay cientos de normas que prohíben que se mezclen indios con negros, que se mezclen negros con blancos, que se mezclen blancos, o sea, cientos de normativas que lo prohíben. Si las normativas existen y si son tan recurrentes, es porque la mezcla era mucho más frecuente de lo que suponemos. Mira, José Carlos, hay cientos de normas que prohibían a las mujeres negras peinarse en alto, llevar perlas y vestirse como españolas. ¿Por qué crees tú que existían tantas normas y que se repetían de forma permanente? Porque las negras se vestían como españolas, llevaban perlas y se peinaban en alto. Es decir, la realidad superaba mucho lo que el ideal del Estado civil, en ese momento la corona, y del Estado eclesiástico, en este momento la Iglesia, pues, querían imponer. Se prohibieron matrimonios mixtos, es decir, matrimonios entre grupos étnicos diferentes, entre calidades, que es el concepto que se utiliza en la época, entre calidades diferentes, entre indio, que vuelvo a repetirte, es un elemento homogeneizador, entre indio, negro y blanco. Pero no sirvió de nada, porque si no se les permitía casarse, pues se amancebaban, tenían relaciones extra o prematrimoniales o relaciones de amancebamiento consensuales, que muchas veces eran más duraderas que los matrimonios canónicos porque tenían mucho más peso el sentimiento. Entonces, las identidades que comenzaron a formarse eran muy difusas, eran muy confusas. ¿Cuál era el límite? ¿Cómo defines tú? ¿Cómo se definía un blanco, un negro, voy a darte nombres de calidades en esa época, ¿no? ¿Cómo defines un pardo, un mulato, un zambo, un zambaigo, un cuarterón, un quinterón, como se llamaba en el Río de la Plata, que fíjate que el tercerón, cuarterón, quinterón, que se medía por porcentaje de sangre negra? Es decir, ¿cómo se podía en un momento? Eso se fue de las manos, no se pudo. En Nueva España, en lo que hoy es México, llegó a haber calidades cuyos nombres, si te digo, vas a reírte, ¿no? Pero el tente en el aire, es decir, ese no lo entiende nadie, ¿no? O el no te entiendo, había una calidad que se llamaba no te entiendo, es decir, hay tanta mezcla en tu sangre que no te entiendo, no sé de dónde vienes. O el torna atrás, es decir, mira el esfuerzo que hemos hecho por blanquearnos y ahora resulta que hemos vuelto atrás porque se ha mezclado otra vez la sangre negra. La sangre negra era la sangre infame, la sangre maculada, porque era el signo de la esclavitud, el signo de la ilegitimidad, ¿no? Era la mácula. Pero dentro de los grupos blancos también había pobres, también había españoles pobres que llevaban a América, y que vivían en barrios y en zonas de las distintas ciudades hispanoamericanas o iberoamericanas,
eran muy pobres y que compartían el espacio físico de la ciudad, incluso de la vivienda, con esclavos libertos, o con pardos, o con mulatos. Eso era una gran mezcla, era imposible diferenciarlo. O sea, el mestizaje es el elemento fundamental en la conformación del continente iberoamericano. Entonces, hay países que han asumido que el ser mestizo, y mestizo, como tú dices, en el sentido amplio del término, ¿sí? No ser solamente la mezcla entre español e indio, sino mestizo en toda esta enorme mezcla, ya en el siglo XVIII incontrolable, es el elemento fundamental. Pero ¿hasta qué punto se asume? ¿Hasta qué punto se asume que esa identidad es la que forma el ser nacional? ¿Hasta qué punto se acepta al mestizo? ¿Tú no crees que en México existen grandes problemas de discriminación con los sectores mestizos, con los sectores indígenas en la actualidad? ¿No se venden cremas en la televisión mexicana hoy en día para blanquear el color de la piel? ¿No se pregunta a un padre que acaba a un hombre que acaba de ser padre si su hijo es güero? Es decir, todos estos conceptos todavía están arraigados y todavía aparecen en el ideario de las sociedades iberoamericanas frases, y escucha frases tales como mejorar la raza. Es muy fuerte, porque ¿qué sociedad quiere reconocer la xenofobia o el racismo? Y encima el racismo contra uno de los elementos constitutivos de su propia historia, ¿no? Los elementos indígenas, o los elementos mestizos, o los afrodescendientes, en países como Colombia, Venezuela, Brasil, por ejemplo. Es un tema muy complejo, pero indudablemente el mestizaje es el elemento constitutivo. Creo que es muy interesante lo que tú has planteado como esto de que la libertad la encuentra el sujeto en su interior y que es un elemento para reafirmar su identidad. Curiosamente, en la etapa colonial era todo lo contrario. La identidad, el sujeto no valía por sí solo. Valía en función de lo que construía a lo largo de su biografía, de las redes relacionales, de con quién se casaba, quién era su padrino, quién eran los compadres, cuáles eran las redes que tejía. El individuo en sí no tenía peso, sino una serie de redes que lo contenían, ¿no? Por eso me parece tan importante a lo que tú apuntas, ¿no? Esto de que la identidad, si hablamos de la identidad en el siglo XXI, ¿quiénes crees tú que podríamos decir que son los principales agentes o los principales elementos que configurarían esas identidades en el siglo XXI? Un poco para poder distinguirlos desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque fue tan distinto en la época colonial iberoamericana. Sí, es cierto, Sandra. Hay cuestiones que supongo que me interesa mucho lo que has comentado de la pérdida de todavía ese estigma que tiene la gente con sus raíces, cuando en teoría sigue asumiendo que el tema de la pureza es mejor, ¿no? Porque ahí hay un sesgo también, supongo, muy relacionado, ¿no? con la religión, el hecho de que te mantengas puro y casto, que tu identidad tenga un árbol genealógico construido en torno a... Y eso, fíjate, yo tengo la sensación de que la sociedad ya occidental desarrollada está empezando a perder ese peso específico, ¿no? Esa pureza de la que has estado hablando, ese intento de jerarquizarlo todo idealmente, que luego nunca funciona porque la vida real se va buscando, no se le puede poner, como se dice aquí muchas veces, no se le puede poner verja al campo, ¿no? Porque el campo sigue creciendo, le ponga lo que le ponga. Pero creo que ahora tenemos más problemas incluso en la construcción de las identidades contemporáneas que antes, porque antes, aunque se fusionaran entre ellas, sabían lo que estaban haciendo y sabían lo que querían. Y bueno, pues si
llegábamos a la, como decías tú, la tercera consanguinidad o la cuarta, la quinta, no sé cómo la llamaba, pero me parece un nombre muy curioso que no lo conocían. Y entonces había un estigma y social, ¿no? Incluso una especie de clasificación. Hoy en día la gente está intentando sobresalir de alguna manera porque ha perdido la capacidad o tiene muy poco interés, yo creo, en trabajar los rituales que construían esa identidad desde antes. Es decir, antes cada etnia tenía su ritual y ese ritual constituía una seña identitaria que hacía que cuando te encontraras con otras etnias te dieras cuenta de que tu identidad se reforzaba. ¿Por qué? Pues porque generalmente los rituales eran muy identitarios y cerrados y se daban en procesos de intimidad donde no se juzgaba el ritual. Es decir, no había una valoración moral de lo que se hacía en el ritual porque todos los miembros, como tú lo has dicho antes, estaban entrelazados en esas microcomunidades. Pero cuando la globalización entra, ese agente socializador que tenía que ver con el rito de la intimidad, por ejemplo, en una familia, en un hogar, que además esto sucede mucho, es decir, los rituales familiares, cuando vas a otra familia y ves sus rituales, te solían chocar mucho porque tenía una atención de extrañeza y esa extrañeza activaba el análisis crítico en muchos sentidos. Pero ahora, con la omnipantalla que dice Jill Lipovetsky, es decir, con el hecho de que todos llevamos nuestras pantallas en los bolsillos, ¿no? Y dentro del hogar o de la intimidad de nuestras etnias podamos sacar un teléfono móvil y empezamos a interactuar con otros seres que están en otros ámbitos fuera de nuestra vivencia, ¿no? Y tengamos que actuar de una determinada manera que no configuramos nosotros, es decir, un ceremonial. Yo hablo mucho de la pérdida del rito a favor de la construcción de ceremonias, ¿no? Y estas ceremonias lo que te dan es un código de actuación que no pones tú ni que pone tu entorno cercano, con lo que entonces tu identidad no la estamos construyendo, sino que vienen en una red social diciéndote pues, cómo son los mecanismos de interacción con los otros en esos ceremoniales. Y en esos ceremoniales la atención que tú tienes dentro del ceremonial es a que tú ejerzas el papel protocolario que se establece. Es decir, tú entras en una red social, por ejemplo, y hay unos protocolos de actuación en esa red social que no pones tú. Y entonces tienes que estar muy atento para que se te valide tu construcción de tu personalidad virtual, ese avatar se te valide dentro de esa red social y no te salte a esos protocolos, porque entonces van a por ti. Y puedes empezar a sentir, pues, incluso que en la identidad real está siendo herida por esa identidad virtual en esa ceremonial, ¿no? Y es que creo que está perdiendo relevancia en el siglo XXI la mirada del otro en vivo y en directo. Es decir, ya nos interesa cada vez menos el hecho de que nosotros intentemos que la construcción de nuestra identidad se haga en la realidad. Es decir, yo cuando hablo de vivencia, hablo de la experiencia en vivo y en directo, no en directo. Lo que tú y yo estamos haciendo aquí es un directo, pero no estamos teniendo una vivencia. Es decir, estamos teniendo una conexión, pero no estamos teniendo una relación. Y esa diferencia es importante en esas construcciones contemporáneas de la identidad porque en muchas ocasiones, si no tiene activo el análisis crítico, empieza a confundir la vivencia con el directo y puedes empezar a construir tu identidad exclusivamente a través de relaciones de conexión y no de vivencia. Entonces, esa mirada del otro en el siglo XXI, que tiene que ver en esa construcción también de la identidad, se pierde desde el momento en el que la máscara desaparece. Es decir, hay un término muy bonito, que máscara es un término que significaba en griego persona, pero nosotros hemos empezado a devaluar la existencia de las máscaras porque pensábamos que era un disfraz. Y yo creo que el siglo XXI ha homogeneizado hasta el extremo de que el sujeto considera que utilizar diversas máscaras es mentir a los demás. Y entonces solamente utiliza una máscara que es la que él quiere que todos vean y cada vez está más potenciada y que parte también de esta identidad virtualizada que se crea y que me parece muy peligrosa. ¿Por qué? Pues porque decía Richard Sennett, el sociólogo, que las máscaras es un síntoma de civilidad. Es decir, una persona es más cívica en función de cuantas más máscaras tenga. Porque yo utilizo la máscara como un síntoma de relevancia de la mirada del otro. Es decir, si yo estoy ahora contigo y sé que estamos aquí en un congreso, tengo que tener en cuenta tu mirada y la situación en la que estamos desde tu punto de vista. Entonces me pongo una máscara para un congreso, para un tipo de verborrea, para un análisis académico, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso implica que cuando salgamos de aquí, si estuviésemos después tomándonos una cerveza, pues seguramente podría relajar y cambiarnos hacia una dinámica diferente. Es decir, hay tantas máscaras como mirada del otro te interese. Y eso implicaba una riqueza en la mirada del otro y la construcción de la identidad a través de la multiplicidad de máscaras, pero esto se está perdiendo. Si la gente está ya llegando a una homogeneización diciendo que no quieren, y este es el término que se está vendiendo mucho, yo creo, en el siglo XXI, la construcción de la identidad, no quieren falsificarse, cuando confunde la falsificación con el respeto hacia la mirada del otro en muchos sentidos. Y luego los procesos
de mestizaje también me interesan desde el punto de vista de la memoria. Creo que el siglo XXI está dejando a un lado el legado, es decir, el proceso de herencia histórica que se tiene en la procedencia de la construcción de la identidad, porque somos un siglo en el que el sujeto en esa construcción individual o autónoma de su identidad considera que todo aquello que sea un legado es un menosprecio o un demérito en su propia construcción de la identidad, porque implica una herencia. Entonces, al heredar algo parece que hay menos meritocracia en el hecho de que yo sea una persona singular. Así es que la mirada hacia atrás, hacia el legado de la familia, hacia el legado de tu tribu, etcétera, etcétera, cada vez es menos importante y cada vez se enfoca más esa construcción de la identidad hacia el presente o el futuro inmediato y a ser posible de manera exclusivamente autónoma. Y creo que es un proceso que probablemente vaya más, ¿no? Porque se está singularizando al sujeto y se está dejando a un lado los procesos de identidad histórica, que me parece que son referenciales en todo caso, ¿no? Pero decía Norberto Bobbio, ya cuando era viejecito, en uno de sus libros, hablando de, por ejemplo, la sabiduría de los ancianos, ¿no? Cuando uno reverenciaba, iba al anciano y le preguntaba y le escuchaba, ¿no? Que el hecho de que Internet haya entrado con tanta fuerza en los últimos 15 años en nuestro mundo y que la gente vaya a buscar muchas respuestas a sus preguntas en Internet, implica la devalorización de ese legado histórico del anciano, de su saber, porque empezamos a considerar que las experiencias y las vivencias del anciano ya no son relevantes para el siglo en el que estamos viviendo, ¿no? Y él denunciaba, ¿no?, esa especie de abandono de una sabiduría vivencial frente a una sabiduría digitalizada que parecía que era mucho más importante que alguien que había tenido unas conclusiones basadas en la vitalidad, es decir, en la realidad de la vida que podía, exacto, y que esa vivencia la podía dejar como una herencia, ¿no? Y eso es lo que pasa con Internet, ¿no? Y esto me da pie a preguntarte en torno a esta vorágine, ¿no?, de información masiva que tenemos, ¿no? Y es verdad que el mundo está cada vez más globalizado. Sin lugar a dudas hay una conexión, yo creo, enorme en casi todos los sectores. Pero hay unos sectores que siguen siendo vulnerables, ¿no?, y que son muy marginales en esos procesos. Entonces, en esa vulnerabilidad, en esos sectores que son marginales y que todavía existen y que yo creo que siguen presentes, ¿qué peso consideras tú que adquieren dentro del marco iberoamericano, de esa historia iberoamericana de la que has estado hablando? ¿Dónde quedan, ¿no? ¿Cuál es su referencia? Bueno, mira, es muy interesante lo que dices porque si tuviéramos, yo te comentaba hace un rato que un elemento distintivo en el mundo iberoamericano colonial es el mestizaje y sin duda, lamentablemente, otro de los elementos distintivos en el mundo iberoamericano hoy es la marginalidad y la vulnerabilidad, ¿no? Creo que el conceptos tales como desigualdad, vulnerabilidad, exclusión, segregación, son conceptos que se pueden aplicar a muchos lugares, no sé, a Medio Oriente, a la India, a otros espacios en términos históricos o en términos de políticas más contemporáneas, pero indudablemente Iberoamérica tiene ese sello, ¿no? Tiene la carga de ese sello. A mí, permíteme antes que te conteste a tu pregunta, decirte que me pareció muy interesante la explicación que diste sobre las máscaras. Me pareció, desde el punto de vista filosófico, sumamente interesante, y además esta idea de que de la mirada del otro. Porque en el mundo iberoamericano colonial la mirada del otro era fundamental, era más importante que tu propia mirada. O sea, la construcción de tu identidad se basaba en si tuviéramos que porcentualizarlo, en un porcentaje altísimo en la percepción del otro, pero no del otro como individuo, porque no era un mundo individualista, era un mundo de sociedades en plural, ¿no? Yo lo llamo un mundo, bueno, no es que lo llame yo, hay una corriente histórica, ¿no?, de redes relacionales, redes vinculares. Es decir, era muy importante construir tu biografía. Muchas veces el linaje, el estatus, tu origen, tu cuna, no eran tan determinantes en el mundo iberoamericano colonial. No estoy hablando de la España moderna, donde indudablemente sí lo era. En la sociedad indiana, en aquella sociedad que se construye en la Iberoamérica colonial,
es la sociedad de cómo me percibe la comunidad. Entonces la comunidad puede ver a una persona que es de tez oscura y de ojos más rasgados, es decir, con rasgos más mestizos o más afrodescendientes, pero que ha tenido la fortuna de tener relaciones a lo largo de su vida, contraer un buen matrimonio, o ingresar a la iglesia y hacer una buena carrera eclesiástica, de poseer una buena fortuna, etcétera, etcétera, y ha ocupado un lugar importante dentro de la sociedad. Entonces no ven su color de piel. El color de piel no es determinante. No quiero decir con esto, porque antes te dije que la mácula de la sangre negra era importante, con esto te quiero decir que en esas sociedades tan jerarquizadas podían haber mecanismos de movilidad, podían existir mecanismos de movilidad. Era difícil, claro, es un reto, claro que eran difíciles, eran complejos, y esos mecanismos no funcionaban de forma individual, funcionaban como estrategias familiares, como estrategias de grupo. Eran mecanismos que no siempre se alcanzaba. A veces implicaba retrocesos, pero valía la pena intentarlo, ¿no? Y que a veces no se lograba en una sola generación. A veces había que trabajar conjuntamente para que generaciones futuras pudieran alcanzarlo. Pero es muy importante. Yo recuerdo un colega, bueno, muy querido por mí, que de la Universidad de Guadalajara, David Carvajal López, que él en sus clases pone la imagen de una negra vestida con ropajes de española, con perlas, y le pregunta a sus alumnos, ¿qué ven? Nadie se atreve a decir una esclava negra, porque es que no están viendo a una esclava negra. Y nadie se atreve siquiera a decir, estamos viendo una negra. ¿Qué ven? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso creo que tiene mucha relación con lo de la máscara, ¿no? Que estabas diciendo. Y la construcción de la identidad o de las identidades, que eran tan difusas y tan confusas, esta alteridad identitaria, un concepto que también tú utilizaste, eran fundamentales en el mundo iberocolonial, iberoamericano colonial, eran fundamentales, ¿no? Precisamente por eso. Respondiendo un poquito a tu pregunta, la vulnerabilidad sigue estando presente en el mundo iberoamericano, porque la falacia aquella de que las independencias, los procesos de independencia, que también los pluralizo, porque no son un elemento unificador, sino que son procesos que se han ido dando de diferentes formas, ¿no? en todo el continente, iba a dar por tierra, iba a dar por terminado las sociedades jerarquizadas, la mal llamada sociedad de castas de la etapa colonial, de esta que estamos hablando hasta ahora, y que a partir de ahora solo se empezaba a hablar de ciudadanos, y que en ese enorme paraguas de ciudadanos que las nuevas repúblicas abrían al mundo en Iberoamérica, entraban todos. Eso era una mentira. Desde el siglo XIX, desde la primera parte del siglo XIX, tú calculas que el siglo XIX lo podemos dividir entre 1810, que empiezan los procesos de independencia, hasta el año 25, que son guerras de independencia, ¿no? Pero desde el año 25 hasta el 50 hay guerras civiles en Iberoamérica, es decir, luchas entre los propios territorios iberoamericanos hacia el interior de los territorios y entre las distintas naciones que se han ido gestando por cuestiones limítrofes, etc. Tanto que un Simón Bolívar llegó a decir, decepcionado en 1830, quien hace la revolución ara en el mar. Qué pena que haya dicho eso, en una carta que pidió por favor que se quemara y que afortunadamente no se quemó, ¿no? Y hoy podemos leer, y hoy sabemos que fue efectivamente lo que se dijo. Bueno, ese paraguas de la ciudadanía, en realidad, es un paraguas que no existe. ¿Todos fueron ciudadanos a partir de las independencias y de los procesos de organización nacional? No.
ciudadanos, llegaron a ser ciudadanos una minoría. No todos fueron ciudadanos en Iberoamérica, indudablemente no todos lo fueron. Hay una inmensa mayoría que quedaron fuera de ese concepto de ciudadanía. Los indígenas, los mestizos, la enorme cantidad de mestizos, los afrodescendientes, que ahora se están reivindicando en muchos países latinoamericanos, ¿no? Ahora se habla de afromexicanos, afroargentinos, afroperuanos, ¿no? Y se está visibilizando a toda una población descendiente de la sangre negra africana. Pero todos estos sectores pasaron a ser sectores vulnerables, sectores marginados, que no quedaron incorporados dentro de este concepto de ciudadanía. Quedaron completamente marginados, quedaron segregados. Entonces yo creo que la mirada del otro fue determinante en el mundo hispanoamericano colonial, sigue siendo determinante, pero ahora no bajo la mirada del que domina, y el que domina está afuera, la metrópolis, sino de la mirada de las propias organizaciones nacionales, de los mismos estados nacionales. Es decir, porque ya tenemos 200 años de independencia, y en esos 200 años de independencia, esos sectores indígenas, esos sectores afrodescendientes, no fueron incorporados a esos mecanismos de organización nacional. Siguieron siendo excluidos. Creo que esto es un elemento importantísimo, ¿no? Para tener en cuenta y comprender cómo se gesta la exclusión, la marginalidad, la vulnerabilidad, e incluso los sesgos de racismo y de xenofobia en un continente que sigue siendo tan heterogéneo y tan variopinto como es el iberoamericano. Pero siguiendo un poco al hilo de tus reflexiones filosóficas, ¿no? que me interesan tanto y que veo que tienen tantos puntos en común con lo que estamos dialogando, con lo que estamos analizando. Creo que otro factor que se ha ido configurando, o que ha ido configurando las identidades a lo largo de la historia, indudablemente ha sido el modo en que las sociedades y las personas, los individuos, configuran su ocio, ¿no? ¿En qué medida esta oferta titánica de ocio que tenemos obstaculiza o favorece el desarrollo de la identidad actual? Como tú un poco decías, Internet tiene mucho que ver con esto, con esta necesidad de legitimar la identidad del otro, con incorporarte a determinados ámbitos, a determinados núcleos, a determinados... con el hecho de ser aceptado por el otro, ¿no? Bueno, si te parece, Sandra, estoy viendo que llevamos ya 3/4 de hora. Te contesto esto y te lanzo la última y cerramos, porque si no se nos va a ir quizá el tiempo. Pero, por cierto, me parece que el tema de las redes relacionales me ha parecido bastante interesante, teniendo en cuenta que redes en la actualidad tiene un concepto completamente distinto, ¿no? A lo que tú has configurado en la antigüedad, sobre todo cuando hoy hablamos de redes sociales, ¿no? Que el concepto de red sería otro para discutir en torno a la construcción de la identidad actual, porque es verdad que hay un peso específico cada vez más importante de la configuración del avatar o del yo digital, esa construcción alternativa, controlada, donde las circunstancias son elegidas por el sujeto que edifica un yo virtual frente al yo real y que está empezando a ganar peso, un peso específico en esa construcción de la identidad. Con respecto al ocio, yo creo que la configuración también es interesante si lo asociamos al tema de opcionalidad. Es decir, el abanico de opciones es tan inmenso en el siglo XXI, sobre todo en el concepto de ocio, que creo que el sujeto está construyendo una identidad en torno al esparcimiento en muchas ocasiones. Es decir, antes las construcciones de la identidad tenían mucho que ver no solamente con lo que hemos visto de las vivencias, sino que eran vivencias dentro de unos contenidos reales, en un mundo real vivencial. Pero hoy en día la demanda de actividad y la capacidad de opcionalidad se asocia con el dilema de la libertad. Es decir, se empieza a pensar que hay una referencia muy específica entre libertad y opcionalidad, de manera que llegamos a hacer una asociación interna que dice que a más opciones, más libres nos sentimos, ¿no?
Y cuando el problema aparece, ¿no? Esto lo dice Barry Schwartz, el problema aparece cuando la opcionalidad es casi infinita y entonces a la hora de elegir empiezas procesos de bloqueo, ¿no? En muchos sentidos. Pero si no te bloqueas, estás eligiendo constantemente, lo que significa que en la construcción de tu identidad el esparcimiento empieza a configurar lo que haces y no lo que eres. Es decir, yo no sé si te pasa a ti, pero cada vez más común que nuestras agendas estén repletas constantemente. Es decir, incluso los fines de semana, el tiempo de ocio que se ha profesionalizado y se ha segmentado como un tiempo más donde uno está pautado. Es decir, ya no tenemos un ocio que se libere de una configuración temporal y productiva también. Así es que llega el momento de esparcirte por todos lados. Y te pongo el ejemplo contemporáneo, pero cuando te llega el confinamiento que hemos tenido ahora con el coronavirus, entonces del esparcimiento se llega a la concentración o en este caso al confinamiento, y el sujeto encuentra que al no poder tener la hiperacción en esa función de ocio y esparcimiento que tenía tan infinita, se desestabiliza. De manera que ha habido muchas personas que se han encontrado en el confinamiento con serios problemas de identidad de pareja, de identidad con su hijo, de identidad personal, y han tenido que reconfigurar mentalmente todo porque no se habían parado a analizar esa configuración de la identidad sobre unos pilares estables que tenían que ver con lo real y no con lo virtual. Y luego también creo que tiene mucho que ver el modo en el que nos comunicamos a través del ocio contemporáneo, que cada vez está más mediatizado. Es decir, son ocios mediáticos donde entre medias de lo que tú haces o de lo que tú disfrutas suele haber casi siempre o cada vez más hay una pantalla. Y esto implica que incluso los modelos de comunicación que estamos ejecutando están perdiendo la capacidad de la transmisión de la vivencia en torno a lo oral. Es decir, esa transmisión del relato oral, esa vuelta a la historia por medio de la conjunción del grupo para construir una identidad que sea plural pero uniforme. Es decir, y te pongo el ejemplo, ¿no? Cuando nos juntamos en familia, antes se hacía mucho, ¿no? Y se abría el álbum de fotos y se contaban la historia de esas fotos por parte de todos los miembros de la familia, y cada uno recordaba una anécdota de esa foto en concreto que el otro se le había olvidado, y entonces la sumatoria de anécdotas configuraba la identidad de la familia, del apellido, ¿no? Del concepto grupal. Pero como antes te comentaba, el hecho de quizás haber sustituido esos rituales por las ceremonias, lo que hace es que la gente pierda esa capacidad de entrar en la oralidad, en la expresión oral comunitaria en torno a un relato de la familia, que va perdiendo esa maestría de la identidad. Y luego el ocio también tiene mucho que ver con el tiempo presente. Es decir, inevitablemente tienes que ocupar el tiempo presente y las ofertas de ocio son brutales. Pero al ocupar el tiempo presente en un ocio que buscas que sea novedoso, la categoría temporal de repetir el ocio del pasado que te genera placer se pierde. Es decir, la historia ya no tiene peso específico en la constitución del ocio, sino que el sujeto está buscando constantemente ocios novedosos que vayan yendo esa necesidad de experimentación que ha cogido como seña de identidad. Es decir, yo necesito experimentar nuevas experiencias, y de hecho se habla ya del marketing experiencial, ya no se habla de un marketing de marca, sino de lo que quiera es crear sensaciones en un sujeto, novedosas, que sea algo que le llene, ¿no? Que la neofilia que se llama, es decir, ese amor por la novedad indiscriminadamente, ¿no? Entonces implica que no haya repetición, y cuando tú no repites, por ejemplo, los restaurantes a los que vas, pues porque quieres probar nuevos restaurantes, incluso habiéndote gustado mucho el restaurante anterior y habiéndotelo pasado muy bien, prefieres lo nuevo no conocido a lo maravilloso que hayas conocido anteriormente. Es decir, antes la construcción de la identidad se hacía una pedagogía del placer. Es decir, te enseñaba a tu familia cosas que a ellos les gustaban, tú entrabas, aprendías de eso y te provocaba un placer que activaba un deseo para repetirlo las veces que hiciera falta. Hoy no. Hoy, antes que el placer, se ha puesto el deseo. Es decir, el deseo le ha ganado la batalla al placer y somos capaces de desear mucho más cambiar en busca de novedades que experimentar placeres que ya sabemos y tenemos la certeza de que los podemos experimentar. Con lo que realmente se nos diluye, ¿no? Esta construcción de la identidad hacia muchos factores que provocan, yo creo, desestabilización, ¿no? y que son muy problemáticas. En fin, hay mucho para lo que hablar, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Mira, yo creo que a colación de lo que estás diciendo, no sé, recuerdo, yo vengo de un país en donde las identidades
como se dice, se construyen de los que descendían de los barcos, ¿no? En Argentina. Son identidades construidas a partir de los migrantes. Y yo recuerdo amigas de mi infancia, de familias, no sé, ucranianas o polacas, cuya identidad se construía de generación en generación aprendiendo las danzas típicas. Qué bonito. Y es un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Como esto era el placer de transmitir de generación a generación una herencia inmaterial, pero una herencia que reafirmaba tu identidad. Y es una pena que esto se pierda, porque poco a poco. Sí, sí, es una lástima. Pero es cierto, y yo creo que estamos perdiendo la capacidad de sedimentar en las generaciones ese placer, ¿no? Por encima del deseo. Es decir, el hecho de que ellos tengan una pedagogía del placer que haga que su deseo se active para conseguir volver a esos placeres. Y hay algo que en la cadena se está rompiendo. Y creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con esta hibridación que la globalización nos está trayendo, ¿no? Y ese Internet que está haciendo que la atención del sujeto ya no la controle, sino que sea la pantalla la que empieza a seducir en unos procesos de persuasión sus criterios atencionales, hasta el extremo de que se está configurando mentalmente por una identidad que no está tan asentada en esa vivencia. En fin. Que en el fondo, todo gira en un mismo círculo, ¿no? La heterogeneidad como símbolo de una diversidad, no sé, étnica, social, cultural, no tiene que generar barreras, no tiene que generar muros, sino que tiene que generar puentes de diálogo, tiene que constituir un valor agregado. Pero en realidad lo que está generando la heterogeneidad es que escapemos de ella a través de elementos que nos hacen cada vez más homogéneos. Y dentro de esa homogeneización, lo que perdemos es identidad. Creemos que ganamos identidad, pero en realidad la estamos perdiendo. Sí, y además que creo que hay dos factores que yo siempre identifico en ese proceso, y es que cuando llegó Internet yo creo que todo el mundo encontró una vía maravillosa para darse a conocer. Es decir, que todas estas identidades, que todas esas etnias, que todas esas personas que vivían en un proceso a lo mejor más aislado socialmente podían ponerse al servicio de la humanidad para que se dieran a conocer. Entonces esa primera parte nos pareció a todos fascinante, es decir, bueno, tengo un mecanismo para darme a conocer al mundo, sin necesidad de tener que viajar o que vengan, pero me doy a conocer, ¿no? Y sin darnos cuenta, como todo el mundo hizo eso y pensaba que era maravilloso, perdimos de vista dos cosas que ha traído Internet que son muy potentes. Una es la velocidad a la que todo va en Internet. Es decir, ya no solamente es que tú lo cuelgues, sino que está empezando a recibir tal cantidad de estímulos a tal velocidad que muchas veces el foco de atención te controla a ti, más que tú al foco de atención. Y creo que la segunda cosa que también hemos dejado de percibir es cómo se han ido perfeccionando los procesos de persuasión de la pantalla, de la imagen pantalla. Es decir, esos procesos de persuasión eran los que hacían que comunidades pequeñas que eran felices en sus microcosmos, y te pongo un ejemplo, por ejemplo, yo lo uso mucho, es Bután. Bután es el país del Himalaya que era el más feliz del mundo hasta el año 2000. ¿no? Pues esos procesos de países que tenían su singularidad y tenían su seña de identidad muy bien asentada, en los rituales, en la comunidad, ¿no? en su criterio de felicidad, incluso sus propios criterios de belleza, se ven completamente afectados, y el ejemplo de Bután es muy singular porque en el año 2000 creo que es el último país del mundo al que le llega la televisión, y en el año 2001 creo que le llegó Internet. Entonces, en menos de 4 años, desde que le llega la televisión, empieza a haber un cambio social brutal en la comunidad de Bután y en su propio concepto de felicidad y de belleza, ¿no? Y es que, como ellos dicen en algún que otro documental que yo trabajo, llegan a decir, no estábamos preparados, no habíamos educado a nuestra gente para la llegada de la globalización. Es decir, nosotros vivíamos en lo inmediato, es decir, no había mediación entre nosotros y lo real, y ahora de repente nos mete una pantalla que emite 24 horas al día imágenes de todos los sitios del mundo maravilloso, y sin darnos cuenta ya no nos gustamos. Llegan incluso a decir en algún momento los ciudadanos de Bután que las mujeres empiezan a sentirse feas después de 3 años viendo televisión. Llega a decirlo, dice, es que nuestro criterio de belleza... Los cánones de belleza son otros. Claro, los que te venden son otros. Pero es que tus cánones eran los reales, los que tenía alrededor tuyo. Entonces es que no estás calculamos perdiendo tu identidad, ¿te das cuenta? Así estás perdiendo. Mira, me haces acordar un poco en Iberoamérica a Cuba. Yo visité Cuba en el año 95 y Cuba tenía
esa seña de identidad que la distinguía del resto. Era diferente, porque estaba aislada. Cuba tenía una identidad propia, pero yo salí de Cuba preguntándome, ¿qué ocurrirá cuando Cuba se abra al resto del mundo? ¿Qué pasará con el pensamiento de esta gente que es feliz? Porque su interés no pasa por llevar el único modelo de zapatillas Nike o tener un móvil, o ¿qué pasará? ¿No? Bueno, estamos viendo los resultados. Pues me ha encantado hablar contigo, José Carlos, y creo que tenemos muchas cosas más que podríamos debatir sobre esta construcción de identidades, y creo que la identidad es algo que se va construyendo poco a poco, que se resignifica, que es dinámico, que es flexible, que es permeable, que tiene múltiples facetas, que tiene múltiples máscaras, y que en el buen sentido del término, en el que tú me enseñaste hoy, y que te lo agradezco, y creo que estas miradas pluridisciplinares entre distintos campos, entre distintos ámbitos científicos, es sumamente enriquecedor. Para mí ha sido una experiencia muy buena, y que espero que podamos repetir. Pues sí, igualmente, Sandra, pero yo añadiría que espero que podamos repetir en vivo y en directo, a ver si tenemos suerte de que tengamos una vivencia, porque se me ha quedado corto, muy interesante, pero se me ha quedado corto. Así es que bueno, gracias por la invitación y esperemos encontrarnos pronto. Ojalá que sí. Bueno, les decimos a todas las personas que nos están escuchando que nos pueden seguir ahora y formular las preguntas que quieran en esta mesa redonda, que vamos a estar para resolverlas en la sala del Ágora a través del chat. Así que ahí los esperamos. Bueno, muchas gracias, José Carlos, y que tengas una buena jornada. Igualmente, un saludo.